Si hay algo sin duda fundamental en la historia del hombre, son los elementos que cuenta él para poder subsistir, para poder luchar contra la naturaleza. Y eso, ese sin duda es el cuchillo. Eh, el cuchillo que uno lo tiene como sinónimo de fuerza o de muerte, pero que sin duda hoy vamos a ver que eso es uno de los elementos, pero hay otros, muchos, que son fundamentales usando el cuchillo. Manuel, Manolo, buenas tardes, ¿cómo estamos en otro evento de La Solapita? Como decía nuestro querido amigo Guillermo, hoy vamos a hacer un hablemos de cuchillos. ¿No, Manuel? Sí, 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 sí. Y cuando me hiciste la propuesta quedé fascinado porque creo que hay que hablar del cuchillo, porque además el cuchillo, como dijo Guillermo, tiene algunos aspectos que tiene que ver con la subsistencia, yo diría con el poder, inclusive. Pero bueno, en mi caso personal el cuchillo ha constituido otra cosa. Me sirvió en la vida el cuchillo. Yo te conozco hace muchos años, Manuel, y no hace mucho que vos estás en esto. Hace varios años, yo te hacía con otras vías, experiencias artesanales. ¿Cuánto hace que te dedicas a la cuchillería? Sí, no tengo la fecha precisa, pero yo creo que fue alrededor del 2018, 2020, no, 2018, 2019, gracias a que un amigo, un hermano de la vida, eh, por primera vez me enseñó esto que acabo de decir, que el cuchillo significa un montón de cosas, un montón de cosas. Y era un tipo que venía de la artesanía, un tipo que venía, además venía de la calle, un tipo de solo escucharlo hablar no aprendía. Y bueno, él fue el que de alguna manera me introdujo en esto, al principio en forma muy rudimentaria. ¿Cómo fueron los primeros pasos? Y los ¿Cómo? primeros Pues pasos estamos hablando fue ya casi de 8 o 9 años que estás en esto. tal cual. El primer momento fue, bueno, reciclar eh, aceros que estaban destinados a otro uso, ¿no? Algún cuchillo con los discos de arado, algunos cuchillos con lo que me quedaba de las sierras circulares. Eh, y después, bueno, nos fuimos animando y empezamos a buscar aceros específicos para la construcción de cuchillos. Trabajo que no fue fácil, nos costó un montón y, y bastante trabajo y bastante tiempo encontrar alguna persona, algún proveedor que tuviera este tipo de acero para los Porque cuchillos. cuando uno piensa en hacer cuchillos, no es solamente el metal sería, ¿no? Es decir, Tal cual. tenés el mango, tenés todo el trabajo artesanal, ¿cuáles son los pasos? Sí, Simples, ¿no? en Pero realidad y quizás también a mí me interesa derribar algunos mitos. En realidad hay mucha especificidad en qué herramienta quiere hacer uno, qué cuchillo quiere hacer uno, para qué, para utilizarlo en qué cosa, y de ahí empieza la elección del acero, ¿no? Hay aceros más duros, más blandos. Concretamente, los aceros se definen sobre todo por la cantidad de carbono que tienen, ¿no? uh-huh. Eh, cuanto más carbono, más dureza. Cuanto más carbono, eh, más retención de filo.
Y después hay otras variedades, se mezcla el níquel, se mezcla el molibdeno, se mezcla el vanadio, y después aparece, y en mi caso yo lo reivindico, al acero inoxidable. Tradicionalmente, y es uno de los mitos, dicen que el acero al carbono, el cuchillo hecho con acero al carbono, rinde más o es más eficaz, eficiente, que el de acero inoxidable. La realidad es que hoy, con los aceros inoxidables que tenemos, desde lo personal, no creo que no tiene nada que envidiarle al cuchillo al carbón. Este cuchillo me parece una belleza. El perfil que le das, las características que le das. Vos, cuando lo construís con un estilo determinado, pensás qué utilidad se le podría dar a este tipo de cuchillo. Sí, eso está definido antes de empezar el cuchillo. Yo antes de empezar el cuchillo tengo en la cabeza, bueno, ¿para qué va a servir este cuchillo? ¿Para qué debería servir? Danos ejemplos. Bueno, este cuchillo, como ustedes ven, tiene una forma curva, el filo tiene una forma curva. Bueno, esto es para picar, sobre todo verduras, ¿sí? Este cuchillo tiene un filo recto, ¿sí? Bueno, esto es más para despostar, esto es más para filetear, ¿sí? Este cuchillo que le llamamos acá en Argentina berijero es un cuchillo tradicional para comer. No tiene ningún otro secreto. ¿Cómo le llamamos en Argentina? Este le llamamos berijero. 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 Nunca supe muy bien porque hay dos versiones, pero se le llama berijero por el tamaño. Un cuchillo berijero no puede medir más de 16 centímetros. Y vos los haces todos a mano. Todos Todo. a mano. Sí, hay una cuestión, porque también están los cuchilleros forjadores, que es el tipo que agarra un pedazo de elástico viejo, todo oxidado, y con fragua, y con masa, y con yunque, le va dando la forma a la hoja, y con eso hace el cuchillo. Ajá. Yo, si bien tengo cuchillos hechos así, este es uno, porque como verán se ven las marcas del golpe del martillo. Sí. Yo, por una cuestión de las herramientas que tengo y el tiempo que tengo, yo me manejo más, compro ya la planchuela de determinado espesor y con eso hago el cuchillo. Y hay otro mito que a mí me gustaría también, por lo menos, comentar. Muchos dicen que el cuchillo forjado, digamos, con la fragua, el yunque y la masa, es mejor que el cuchillo hecho con una planchuela. No es así, y no lo digo yo, lo dicen grandes cuchilleros argentinos, y los uruguayos son muy buenos cuchilleros, dicen lo mismo, los brasileños son muy buenos cuchilleros y están de acuerdo con eso. ¿Pero por qué? El gran secreto del cuchillo, y ahí sí ya me cuenta para qué lo voy a usar. El gran secreto del cuchillo es el tratamiento térmico. Cada tipo de acero tiene un tratamiento térmico específico. Por eso, yo a veces voy a las ferias, veo un cuchillero y le pregunto, bueno, ¿y este con qué acero lo hiciste? Y este está hecho con disco de arado. O, una vez me dijo, el elástico de un sulky. Ahora, los discos de arado, según las épocas, según los fabricantes, se hacían de un acero o de otro. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Algunos se hacían del 5160, otros del 1075, 1070. ¿Cuál es el problema? Que no es lo mismo el tratamiento térmico para un 5160, un acero 5160, que para el 1070. No es lo mismo, requiere distinta temperatura, distinto
Es decir, el proceso de tratamiento térmico es totalmente distinto. El acero inoxidable, que es este, por ejemplo, que es al carbono, requiere más o menos 900 grados de temperatura para poder templarlo. El acero inoxidable requiere 1200. Entonces, si Gran yo diferencia. templo un acero inoxidable a 900, no voy a tener el mismo resultado que si lo templo a 1200. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si es de disco dorado, si es comprado en planchuela, si es del elástico de un amortiguador de Suzuki. A ver, yo no le resto importancia porque también para el artesano es lindo agarrar un pedazo de fierro que no sirve para nada, que uno tiene tirado por ahí, y de buena primera convertirlo en una pieza como esta que, digo, tiene su valor. Ahora, en términos de pensar al cuchillo como herramienta, que tiene que tener, que tiene que ser eficiente para lo cual fue creado, lo fundamental es el tratamiento. ¿Y simbólicamente qué representa para vos? Bueno, yo no lo tengo muy claro, pero sí, sí sé que a mí me cambió un poco la vida, la cuchillería. Porque, a ver, tener contacto con materiales, en este caso la madera, el cuero, el acero, que a mí, digamos, eso a mí siempre me resultó grato. Con el cuchillo me pasa otra cosa. Con el cuchillo, además de disfrutarlo, además de tenerlo en la cabeza y poder llevarlo al modelo terminado, además de permitirme trabajar con distintos materiales, probar cosas, fracasar, un montón de veces fracasar. Yo no sé, pero yo termino un cuchillo y ya estoy pensando en el que va a venir. Hablando con vos, Manuel, vos anteriormente a hacer esto hacías cosas de madera, Sí. ¿sí? Y vos me habías comentado que esas cosas de madera no, a veces te era difícil desprenderte. Y ahora con los cuchillos vos te dedicás y tenés gente que te viene a comprar, y el que te compró una vez viene y te compra otra vez, ¿no? Es como que hay un... Entonces te pregunto, ¿la cuchillería te ayudó a cortar algo? Sí, 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 totalmente, totalmente. Por eso quiero que mis cuchillos corten. No hay posibilidad. Un cuchillo que no corta lo descarto o me lo quedo. ¿Y cómo sabes si un cuchillo corta o no corta? Bueno, Vos cuando lo terminás de hacer, ¿cómo sabes? hay señales, ¿no? Hay señales que, bueno, es muy difícil entrar en detalles. Un cuchillero, un cuchillero japonés de 40 años de ser cuchillero, decía que él sabía hacer cuchillos, pero que afilar estaba aprendiendo después de 40 años. En el afilado uno se da cuenta si efectivamente lo que uno hizo, lo que uno tenía en la cabeza, y cómo puso esa pieza al rojo vivo a determinada temperatura, lo puso en el aceite para templarlo. Uno en el afilado ahí ya se va dando cuenta cuál va a ser el rendimiento del cuchillo. Y pasa. Una hoja de 21 centímetros como esta, resulta que yo la termino y 2 centímetros de hoja no corta. Y no toman filo. Increíble. No sirve ese cuchillo. No sirve. Y lo afilaste todo de la misma manera, Lo todo. afilé todo de la misma manera, lo templé, pero algo pasó. Ese sector de 2 centímetros no hay manera de que le puedas dar filo. Pero digo,
tiene mucho que ver con la observación, tiene mucho que ver con la experiencia, digamos, esto de, porque uno dice, bueno, ¿te das cuenta cuando lo estás afilando si ese cuchillo va? Sí, la realidad es esa. Porque, a ver, cuando uno templa un cuchillo, sí, hay pruebas que uno puede hacer para ver si el temple fue el adecuado. Ahora, de ahí a que el cuchillo efectivamente corte, no es tan lineal la relación. De un buen templado a que ¿Me puedes demostrar cómo sí, corta un cuchillo, no? sí, a ver, todos usan la prueba del papel. Hay un detalle, todos hacen esto, perdón, ¿sí? Que bueno, con el impulso probablemente corte cualquier cuchillo, así no esté del todo afilado. Entonces, lo que yo intento hacer es esto, y corta igual. Bueno, ¿se entiende? Totalmente, ¿Mm? totalmente. Corta igual. Muy bien. ¿Sí? A ver si con este, por ejemplo, que es para picar, entonces si es para picar, teóricamente este movimiento tiene que funcionar. A ver si funciona. Esta vez. Se cortó. Ahí se cortó. Guille. No, es realmente desde el punto de vista de la observación, la sorpresa, desde el punto de vista histórico, ¿no? Lo que significa el cuchillo. El hombre manejó sus primeros cuchillos en base a la madera, después al cobre, y cuando se introduce el hierro, comienza este tipo de artesanos a construir, ¿no? Todo estos utensilios, vamos a denominar, que sirven para cortar la carne y sirven para defenderse de un oso, ¿no? Si en todo caso lo ataca. Y ahí hago hincapié en un poco para ir terminando el tema que hemos tocado tanto. Qué contento estará Borges, que hemos tocado tanto en su cuento de cuchilleros. Es verdad. Y bueno, y acá desde la solapita que nosotros decimos que lo invisible también nos cuida, acá lo invisible es todo el trabajo previo tal vez. Y Manuel Pasalaco, un amigo, Total. Manolo, si no se enoja. No, todo lo contrario. No, se enoja, sí. Un artesano. Es un artesano. Un artesano. Un artesano. Y la verdad, excelente, nos encantó. Se encantó. Y yo voy a comprar uno. Sí, Chau. sí, bueno, chao. Muy bueno.